Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Hoy queremos compartir contenidos que hablan mucho de ese propósito original que tuvo el programa, y es hablar de este Punta del Este en desarrollo, en crecimiento, pero con la necesidad de guardar ciertos equilibrios, con la necesidad de aplicar políticas que hagan que este crecimiento sea sostenible. Y para eso vamos a hablar con Rolando Rosenblum, que ahora está realizando actividades que tienen que ver con una plataforma que pretende allanarle el camino, despejarle, balizarle la pista a quienes efectivamente están con la casi seguridad de radicarse aquí en Punta del Este. Más o menos en el mismo tono hablaremos con Nico Cáceres, un fernandino, una persona nacida aquí en este departamento. En realidad nació en Canelones, pero es como que fuera de Maldonado porque se vino muy chiquito. Y de Maldonado se fue a Buenos Aires, donde triunfó en los medios argentinos. Tiene una mirada que les recomiendo muy interesante de Nico Cáceres, que por otra parte entiende también que el crecimiento de Punta del Este es algo que todo el mundo ve, pero también tiene que ser realizado con criterios. Estaremos recibiendo como siempre a Ana Inés Sánchez con su agenda esteña, y estará con nosotros Florencia Sader de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, hablando de estos temas también y de los conversatorios que pretenden poner el foco en los temas que debe atender la comunidad puntaesteña de cara al futuro. También el espacio de Rica Consultores. Con eso comenzamos. Es un placer seguir avanzando en este programa con Nico Cáceres, en este caso. Una persona que muy probablemente lo conozcan todos, pero de pronto hagamos una breve reseña como corresponde en estas circunstancias. Es la primera vez que está aquí con nosotros en Canal 11. Es probable que sea la primera de muchas veces y ya verán por qué. ¿Cómo te va, Nico? Qué placer. ¿Cómo andás? Bien, ¿Muy bien? bien, muy bien. Nacido acá. Soy nacido en Sauce, Canelones. En Sauce. Pero me vine acá cuando tenía 9 años. Sí. Y, viste, soy de esa gente que llegó a Maldonado como lugar en la familia y lo tomó. Y bueno, yo hice toda mi adolescencia acá, colegio, y bueno, lo siento como propio y hablo del lugar como propio, porque la mayor parte de mis vivencias las viví acá. Después vamos a hablar de lo que significó aquel Maldonado para vos y de lo que eventualmente puede representar para quien tome esa decisión hoy, venir a Maldonado. Pero después tuviste el vuelo hacia las grandes luces, porque sos periodista, sos comunicador, asesor de medios, o sea, una persona muy consubstanciada con el ecosistema de medios del Río de la Plata. ¿Cómo fue ese pasaje? Mirá, yo empecé haciendo radio acá muy chico, tendría 17, 18 años. Al principio, viste, como siempre en esto de medios es un poco hobby, probarse, me gustaba. Yo desde chiquito grababa cassette relatando fútbol, por ejemplo. Después tomé por otros lugares, sí, pero siempre comenzamos de alguna manera. Y empecé haciendo radio acá, me metí mucho en el mundo de la radio, y lo que le digo mucho a los jóvenes de acá de Punta del Este, Maldonado, esta es un lugar de oportunidades siempre. sí. Porque en verano te cruzás con mucha gente importante que está de vacaciones, que está con la cabeza en otro lado y que te puede prestar más atención que quizás si lo agarrás durante el año en su lugar de trabajo. Está bien eso, está bien. Y algo así me pasó. Yo conocí a Daniel Haddad, a quien le realicé una entrevista. En la previa habíamos hablado si me iba, yo le había dicho las ganas de ir a Buenos Aires. Yo había trabajado con muchos siempre argentinos acá. Estaba en ese momento de novio con quien mi esposa, que es argentina. Y después de la entrevista, él me dijo: ¿cuándo te vas y cuándo querés comenzar? Qué tremendo. El sueño del pibe. Sí. El sueño del pibe. Porque además Haddad tiene esa connotación de un gran empresario, más allá de que quienes lo conocen dicen que es una persona muy cercana, muy sensible. Sí, es muy cercano. Yo tengo hasta hoy mucha relación con él. Donde nos escribimos, o una vez durante el verano desayunamos juntos, hablamos un poco de la realidad general de todo. Y es así, pero además el hecho de cumplir, viste que a veces no es fácil, te digo algo y después cumplirlo. Él puso la fecha, me puso en contacto con alguien de Canal 9 en ese momento, que era el dueño, y yo al mes y medio estaba trabajando en el noticiero, ingresando a un mundo totalmente diferente. Yo nunca había trabajado en noticiero, no sabía lo que era eso. ¿Cómo te trataron? Bien. Sí. Al uruguayo en Argentina Se lo trata. Sí, Uruguay, sí. después le gritan todavía. Sí, ¿no? pero aparte nos tienen mucho respeto profesional. Sí, Venís de Uruguay, bueno. claro. Venís de los medios uruguayos también. Claro. Como
Claro. Es algo importante y me ayudaron mucho. Desde luego. Ahí no sé si será simpático comentarlo, pero en realidad irse a Buenos Aires en esto de los medios es ir a jugar a las grandes ligas. Y acabas de mencionar un gran medio, por otra parte, donde hay otro grado de exigencia, hay otro profesionalismo tal vez. O sea, quienes llegan ahí es porque efectivamente hicieron una carrera que los instala en ese lugar. ¿Sentiste esa cuestión de la presión de estar en un mercado tan potente? Y al principio sí, yo siempre cuento, Daniel, que a mí me mandaron a la cancha enseguida que llegué. O sea, ni bien tenía los papeles, yo ya estaba horario central, 19 horas. Un noticiero, en ese momento la televisión 2006 se veía muchísimo más. Claro, un noticiero que medía aproximadamente 20 puntos, que serían solo en Capital y alrededores 2 millones y pico de personas que estaban viendo. Y me mandaron a la calle en un corte de tránsito de jóvenes que estaban cortando y a caminar entre los autos y a hablar. Y hasta con palabras uruguayas, porque por ejemplo yo decía que el tránsito en ese momento estaba trancado. ¿No? Que era algo que viene mucho a Uruguay, sabía, pero otros no. Bueno, muchas cosas que fui corrigiendo, pero sí, el hecho se mide. Allá me parece que había, acá todavía después le costó y llegó más tarde, que era el minuto a minuto, sí, ahí ya estaba. Claro. Y ahí vos podías empezar a hablar en un móvil, y un móvil que tenía que durar 1 minuto, y si rendía podías estar 15 minutos. Te empiezan a taladrar el oído, habláis y la seguís. Y eso, quieras o no, es un máster que estás haciendo para después manejarte en otro. Claro. En otro. Aún con ese principio que además resultó muy bueno, fuiste como escalando posiciones después. Sí, ahí fui aprendiendo, empecé con los móviles, estando mucho tiempo en la calle. Yo creo que es importante hasta para los conductores hoy de noticiero el haber pasado por todas las etapas, porque si vos estás en la conducción del noticiero y vos estuviste en la calle, hay ciertas cosas que al periodista no le vas a preguntar, no le vas a exigir y no te vas a meter en ese problema porque sabés lo que está viviendo él. Claro. Y bueno, eso fue importante. Después terminé haciendo el informe central del noticiero a las 8 durante muchos años, hasta que llegué al piso, y ahí sí, los últimos años estuve mucho en piso y hasta conduciendo en algunas de las ediciones. Exactamente. ¿Y cuándo se toma la decisión del retorno? Mirá, todavía un retorno que todavía no se ha terminado. Sí, es un ida y vuelta constante. Tengo mucha gente que está insistiendo con eso y que me ha ayudado bastante. La familia, yo tengo 2 nenas, una de 10 y de 6 años, que me gustaría que se críen aquí en Punta del Este, porque yo lo hice acá. Claro. Y bueno, estoy en ese ida y vuelta. Sí, del canal me fui por esa razón, para estar más cerca de Punta del Este y poder estar más tiempo. Y yo creo que en breve se va a poder lograr. Bueno, ojalá, porque sabemos toda la importancia que tiene para vos la familia, las chiquilinas. Y ahí es donde también voy a las preguntas que seguramente te hace todo el mundo, ¿no? Esa especie de recelo del uruguayo hacia el argentino y esa consideración tan importante que tiene el argentino hacia el uruguayo. ¿Eso cómo lo viviste vos? Siempre me decían, o sea, siempre decían, nosotros los queremos más a ustedes que ustedes los que nos quieren a nosotros. Yo les traté de explicar, o lo trato de explicar. Ahora me parece que ha cambiado mucho. Cambió bastante, sí. Cambió bastante. El fútbol, quieras o no, que era siempre eso con que nos peleábamos o no queríamos que Argentina fuera campeón, por ejemplo. Eso cambió en este último tiempo y lo logró Messi también. Yo les contaba o les mostraba videos de los uruguayos que estaban contentos con que Argentina fuera campeón del mundo, aunque se acercara en los títulos logrados. Esa pelea de fútbol de siempre. Pero yo creo que ha cambiado mucho eso. Sí. Capaz que al principio, y acá se ha dado en Punta del Este de toda la vida, por el tema de la diferenciación entre quiénes de la ciudad de Buenos Aires, quiénes son del interior, que quizás tienen un ritmo parecido al nuestro. Pero si hay algo que siempre se valoró, y si vos lo hablás con la gente de Punta del Este de toda la vida, del portero del edificio, el encargado hoy del edificio, de la gente que trabaja en los servicios, es ese corazón del de Buenos Aires, del porteño. Muchos años atrás, cuando yo llegué acá, ese encargado de edificio, por ejemplo, pasaba gran parte de las vacaciones de invierno en Buenos Aires, porque alguno de los propietarios lo invitaba a eso. Ah, mirá vos. Había toda esa relación que siempre, bueno, se valoró el corazón que tenía ese porteño, que a veces era evaluado por otro tipo de situación. Bueno, lo que pasa es que a veces tenemos también las etiquetas, ¿no? Y se te pegan para siempre y a veces no tiene nada que ver con la realidad. En un ratito voy a hablar con una persona que vos conocés mucho y que también se ha transformado en un abanderado de esta nueva Punta del Este o de esta nueva región.
que ha promovido mucho el hecho de robustecer, fortalecer este destino para todo el año y como lugar de residencia. Vamos a hablar con Rolando Rosenblum. Y más allá de tu amistad y de tu vínculo, es importante que haya gente que está precisamente demostrando con hechos que esta es una buena opción, que este es un buen destino para vivir, para estar, para radicarse, para invertir. Sí, es lo que ha cambiado, me parece, hoy, ¿no? Bueno, Rolando es uno de los referentes hoy del nuevo Punta del Este, y te lo contará más él en base a eso, pero es lo que ha cambiado de Punta del Este. Este verano, por ejemplo, yo creo que en cantidad de gente, lo que vimos del 26 al 12 de enero, hacía mucho tiempo que no pasaba en el volumen de gente. Después habrá que ver con el resumen de la temporada, y cómo fue en los comercios y demás. Pero yo creo que eso le da un aire hoy a Punta del Este, pero ya pensamos en todo el año. Claro. Ya es una ciudad que tiene otro tipo de movimiento. Entonces, el aire del verano viene bien y sirve muchísimo, pero no como antes, que se decía, bueno, si no lo hicimos en enero, después tenemos hasta enero del próximo año para poder movernos, facturar o lo que sea. Y esta vez ya se puede hablar de un Punta del Este que va a seguir su curso, creciendo, como está creciendo de a poco, claro, pero que tuvo un salto cualitativo ahora en lo que fue la pandemia, pero que va a seguir, me parece, peldaño a peldaño con el paso del tiempo. Bien, y a propósito del peldaño a peldaño, ya me habrán escuchado en este espacio, no es que sea una obsesión, pero sí la necesidad de observar los equilibrios. O sea, los crecimientos sin planificación terminan resultando en una mala experiencia. Advertís que aquí hay organización en el sentido de la convergencia de lo privado con lo público, de la articulación de políticas que nacen de lo público pero también benefician a los privados, a quienes quieran llegar. ¿Estás viendo esa posibilidad de que un crecimiento con equilibrio sea posible? Sí, yo creo que sí. Y más en estos últimos, desde que se dio lo de la pandemia, pero en los últimos 5 años, creo que hay una comunicación importante del sector empresarial, del sector público acá con lo que tiene que ver con lo gubernamental. Bueno, se está hablando de ciertas cosas que se necesitan del gobierno nacional ante este crecimiento. Es lógico también que suceda con la cantidad de gente que se ha venido a vivir. Y es importante un tema que me parece que tiene que ser abordado por todos cuando se habla del crecimiento y demás, es trabajar sobre números. El otro día lo hablaba con Ignacio Sarmiento en Joy, claro, que él hacía una evaluación de la temporada, no de la temporada, sino de los primeros días, un balance, pero poniendo números sobre la mesa. A nosotros llegó tanta gente, pasó esto, esto y esto. Eso es lo que tenemos que nosotros también lograr, que haya números que sean, que confíen la gente en esos números, porque con números vos podés después tomar determinaciones y decisiones todo el tiempo. Bueno, de hecho hay un trabajo de Ignacio Munjo que ponía foco en el turismo, pero ahora sí con un criterio bien científico y profesional. Estas son las cifras, estos son los datos, que no haya mucho margen para la discusión. Nico, muchas gracias. Un placer. Un placer estar con vos, conversar. Lo hemos hecho muchas veces. Exacto, pero ahora sí, adelante de las cámaras. Que nos cuesta estar ante cámaras. Sí, totalmente. Nico Cáceres estuvo con nosotros aquí en Canal 11 de Punta del Este para todo el país.